puedo presentar su obra propia y prescindir de las adaptaciones y versiones de los cataplanes y los cataplines. Me ha quedado por decir, por cierto, que no he comprado este libro con el diario, con el periódico Egin. Lo he comprado a un precio vamos, muy inferior, muy inferior a su precio original, y no he financiado las actividades que los afines a la banda ETA siguen teniendo: homenajes a terroristas, acciones judiciales, defensa de sus gudaris, etc. No he financiado el movimiento terrorista vasco comprando este libro, porque lo he comprado a un precio muy inferior y no a la editorial Egin. Bueno, no a la editorial de Egin, que bueno, por otro lado está cerrada. Bueno, como digo, puedo retirar los libros sobre Sastre, y los libros de otros autores adaptados por Sastre, y presentar ya su obra tal cual, porque eso, ya lo digo, lo de los cataplanes y los cataplines puede ser original, ingenioso, si está en su propia obra. Si lo mete ahí como una cuña impropia e improcedente en la obra de Vigna, evidentemente no puede recibir más que mi condena. Pero ahora vamos a hablar yo que sé, en el tercer o cuarto segmento de esta presentación, vamos a hablar propiamente de la obra de Sastre, la suya. No lo que se ha dicho sobre él, ni lo que él ha hecho con otros autores, que ya hemos visto que es catastrófico, aunque en el caso de convertir a un héroe de sátira anticomunista en una sátira comunista, pues tiene su mérito y es divertido. Ya digo que para él seguramente Havel es extrema derecha, como hoy es extrema derecha todo lo que sea mínimamente anticomunista, por esta penetración absoluta que ha permeado, que ha invadido, que ha empapado todos los tejidos artísticos, estéticos y culturales de Occidente. El famoso, ya lo he dicho, el marxismo de Hollywood, o leninismo de Hollywood, no sé cómo lo dice Zizek, pero vamos, la idea es esa. Uno ve una película de Hollywood y contiene unos cuantos dogmas socialistas. Ahí hay siempre un socialismo ambiente. Bueno, pero ya lo digo, esto incluso es una adaptación sobre un personaje ajeno, aunque al seguir tanto a Brecht en su obra tal cual, nos vamos a encontrar muchas cosas que sean recreaciones de otros autores. Este es el primer volumen, y hasta donde yo llego, creo que único, de las obras completas de Alfonso Sastre en la editorial Aguilar. Evidentemente, como esto se ve que es un volumen añejo, hay que precisar que en la editorial Aguilar, no de Madrid, sino de... Bueno, aquí está el retrato... Ah, no, caramba, sí, la editorial Aguilar de Madrid en 1967, bueno, los derechos son del 66, esta edición es del 68, en 1968 se consideraba que el autor revolucionario Alfonso... Bueno, claro, tenía el beneplácito de Pemán. El autor revolucionario y muy comunista Alfonso Sastre era merecedor de estas ediciones de lujo de la editorial Aguilar y de venderse en un puesto destacado en las librerías. Naturalmente pasaba la censura. Esto se edita en Madrid. Esperaba encontrarme en Buenos Aires. No, pero la editorial Aguilar de Madrid. Aquí está el retrato del entonces joven autor, con prólogo de Domingo Pérez Mínic. Yo entiendo que es el único volumen, y si no lo es, da igual, porque ahora veremos cómo resolvemos eso. Hay un estudio muy extenso, pero ¿qué contiene este? La verdad es que bastante escueto, aunque tiene 1058 páginas, pero vamos, parece mucho arroz para tan poco pollo, pero no, aquí se contienen muchísimas obras. Lo digo, me ha costado 24 euros, que ya es mucho. O sea, quiero decir, para hacernos una idea de lo que cuesta hoy, no sé lo que costaría en aquel entonces, pero para mí esto es caro. O sea, para que sea una curiosidad, me ha salido un poco
cara, pero ahora veremos qué tiene que lo justifique. Vamos a ver. Este volumen contiene, sí, todavía me duele el precio, pero como aquí no hay bibliotecas tan completas como... Porque a pesar de ser Sastre un autor obligado, en los institutos hay lo que se cita en los libros de texto, las 2 o 3 obras que aparecen en el libro, pero claro, no está la obra completa para ver qué merece la pena y qué no merece la pena, porque si yo tuviera que juzgar a Sastre con una sola obra y esa obra fuera la adaptación teatral de del Woyzeck de Büchner, pues estaría más que atetizado, más que condenado. Aparte del prólogo de Peretz-Minich, esto contiene un escrito de autopresentación a modo de presentación de este libro por el autor y las siguientes obras. Uranio 235, que es, entiendo, su primera obra. Claro, además, estas son las obras completas, aunque haya escrito cosas anteriores, para él, oficialmente, su primera obra es Uranio 235, que es interesante porque, en fin, tiene algo de futurista, cargamento de sueños, prólogo patético, el cubo de la basura. Ya he dicho que me interesa más este Brecht castizo por lo castizo, y el cubo de la basura es bastante castizo. Escuadra hacia la muerte, que presenta un problema moral, como estos que decía que presenta el realismo socialista y que presentaban también los clásicos griegos, pero en su caso tienen que ser colectivos. El teatro de Sastre, por lo tanto, yo lo leo al revés. Yo lo leo de manera individualista, en tanto que él quiere una lectura colectivista, que para mí es un caso perdido y es una... Pero si yo hago la lectura al revés y lo leo como obras en las que prima la duda, la culpa, etcétera, etcétera, individuales, sí que me funciona. Y sí que es un teatro que merece la pena ser leído, pero porque lo estoy leyendo al revés de como quiere el autor. El pan de todos, La mordaza, Tierra roja, Ana Kleiva. Por cierto, Ana con una sola N, tanto que otras ediciones lo ponen con 2. La sangre de Dios, que es su obra más, de todo el volumen, más filosófica y que procede de la lectura de Kierkegaard. Muerte en el barrio. Guillermo Tell tiene Los ojos tristes, y ya había dicho al presentar a Eugenio Dors, que Eugenio Dors es un precedente de este uso político, de esta recuperación de un personaje del teatro político que viene de Schiller, que viene de Friedrich Schiller. Tiene el precedente de Alfonso Sastre en esto, aparte de Schiller, a Eugenio Dors, en su obra política sobre esta figura de la que se esperará una reacción colectiva, pero que es una figura individual, es una figura plenamente individual, un símbolo, una representación, que es Guillermo Tell. Miguel Servet ya vendrá. El Cuervo, que tiene adaptación, ya hemos visto, audiovisual. Asalto nocturno, En la red, que se hizo hasta en húngaro. La Cornada, que fue la obra por la que abogó Pemán. Hay alguna obra de Alfonso Grosso que también podría relacionarse con el tema y el estilo. Oficio de tinieblas. ¿Qué escritor de esta época no tiene un oficio de tinieblas o un oficio de difuntos? Aquí viene la parte más clara en la que trasluce la influencia de Brecht. El circulito de tiza, naturalmente procede del círculo de tiza caucasiano, que a su vez procede de la obra china. El círculo de tiza caucasiano, que no recuerdo muy bien, ahora mismo no recuerdo si la obra que están representando Martín H. es Madre Coraje y sus hijos o el círculo de... Pero creo que es el círculo de tiza, precisamente es el círculo de tiza, la obra de Brecht ridiculizada. No tengo gran interés tengo interés por la obra china, tengo interés por la de Sastre, que además está dirigida a los niños. Es una obra infantil, es una obra de teatro de agitación social comunista dirigida a los niños, y es apta para los niños y se le puede dar a los niños. Y luego tiene, dentro de esta recreación del círculo de tiza, del círculo de tiza, la obra china, que él la recibe a través de Brecht, tiene una segunda parte que es el pleito de la muñeca abandonada. O sea, esto es teatro infantil y es bastante interesante. Como digo,
aquí terminan las obras completas de Aguilar, que yo sepa, y espero que no haya más, porque bueno, ya me he gastado mucho dinero, lo que sigue me ha costado bastante menos. Estas obras llegan, ya se ha visto, hasta el Círculo de Tiza, luego el Circulito de Tiza, luego sigue haciendo más y naturalmente y sigue creando, porque es un autor vivo, muy productivo, muy activo, tanto en política como en letras. Todos preferiríamos que se dedicara más a las letras que a la política, tanto más cuando para él, bueno, él tiene la creencia de que dedicarse a las letras es dedicarse a la política. Pues que siga, que siga por ahí. Bueno, estoy haciendo un poco de trampa, pero yo complemento este primer volumen de las obras de Aguilar con el segundo volumen, porque el primer volumen contiene menos que las que hay aquí, El segundo volumen del Teatro Escogido, ya tiene que ser escogido, ya lo de obras completas hay que desestimarlo y desecharlo por completo, porque la producción de Alfonso Sastre ha sido vastísima. Hay mucha obra de Alfonso Sastre y ya hay que recurrir al Teatro Escogido en esta edición de la Asociación de Autores de Teatro, de la Asociación de Autores de Teatro. El primer volumen, que no tengo, contiene las obras que aquí vienen, menos La Taberna Fantástica, que complemento con esta edición de cátedra de Mariano de Paco, que contiene La Taberna Fantástica y además La Tragedia Fantástica de la Gitana Celestina. Las obras de este segundo volumen, siendo las del primero más o menos las que se han dicho del primero de Aguilar, con exclusión de La Taberna Fantástica, que aquí está con muy buenas notas, introducciones, estudios, incluso el dibujo original de Ángel Hernán Sáez para la primera edición. Esta es la ilustración de la primera edición de La Taberna Fantástica, es decir, es una edición bastante rica. La de la Asociación de Autores de Teatro es mucho más rica, porque contiene estudios, etc. Para ello nos podemos servir de muestra de lo que contiene este segundo volumen. ¿Qué contiene este segundo volumen? Por cierto, en la colección quizá el más interesante es Alfonso Sastre, porque bueno, está Adolfo Marsillac, pero bueno, alguna de sus obras es... Bueno, cuando presenté a Marsillac ya presenté que hay un poco de trampa con la obra con la que ganó el premio Espasa de humor, porque en realidad también la vende como obra de teatro y en realidad era una obra de teatro que él pone como una novela. Está alguno que ya era habitual y que sale con él en la colección Vox, que es Alberto Miralles. Luego hay un autor, bueno, está Lauro Olmo, está Rodríguez Méndez, que a mí la verdad es que lo voy a presentar, pero lo que más me interesa es su obra Pudriéndome con los árabes. De todos estos autores de teatros de autores contemporáneos, la verdad es que el que más me interesa al fin y al cabo es Alfonso Sastre, lo cual no dice mucho en favor del teatro contemporáneo. Pero bueno, ¿qué contiene este volumen? El nuevo cerco de Numancia. El nuevo cerco de Numancia, que debe complementarse con crónicas romanas, y adelanto que aquí tampoco está La sangre y la ceniza, que ya he recomendado en su versión de José María Forqué, protagonizada por Juanjo Puig Corbé, lo cual es terriblemente paradójico, porque la televisión española financia y hace que todos los espectadores vean, cuando existía un solo canal, una obra escrita por un proetarra y interpretada, actuada por alguien que luego se revelaría como un independentista, un furibundo independentista catalanista que llegó hasta alcanzar un puesto de diputado de cultura con los independentistas. Así que vivimos en un estado muy peculiar que premia sin duda alguna a los que quieren acabar con el Estado. Sin duda alguna. Bueno, pues La sangre y la ceniza es una gran obra y merece la pena tenerla, por eso la recuperé en esta edición de cátedra, en edición de Magda Ruggeri Marchetti, y que viene con crónicas romanas, que son sus dos acercamientos a
lo que ya había hecho Alberti, que era reinterpretar en clave política actual la Numancia de Cervantes. Porque claro, dramáticamente parten de la Numancia de Cervantes. Y va plenamente en consonancia con esa extraña combinación de internacionalismo que supone el socialismo, el comunismo por el que aboga Alfonso Sastre, y de nacionalismo. Porque claro, la Numancia al principio es un símbolo de la libertad, en su sentido más amplio, pero un símbolo patriótico, un símbolo nacionalista español, en su sentido más restringido. Naturalmente en Cervantes destaca el sentido más general de la libertad, pero también está el patriótico, como estaba en todas las obras que se han hecho sobre la Numancia. Intenta ser internacionalista, haciendo que los romanos sean los yanquis, el imperialismo yanqui, para defender a su imperialismo, que es el soviético. Pero claro, de ahí se puede hacer una lectura en la que los imperialistas son los españoles contra el pueblo, el pobre pueblo oprimido, vasco, vascuence, y entonces tendríamos algo no muy diferente de una escena muy ridícula de Los Cántabros de Paul Naschy, en la que está Corocota en su casa y le dicen: Corocota, que ahí hay un romano que viene a verte, una cosa muy doméstica, muy doméstica. Si prescindimos de la Numancia como símbolo de la libertad individual y la llevamos a lo colectivo, tenemos una escena casera y doméstica como esta de la Numancia de Paul Naschy. Bueno, pues Crónicas Romanas está en realidad llena, o es toda ella, está llena de ese tipo de escenas. Toda ella es una escena ininterrumpida de Corocota, que ahí hay un romano que quiere verte, es casi de Gila, Pero es una reactualización importante de un mito que estaba en Cervantes, que reinterpreta Alberti de dos maneras al menos, al igual que Sastre, de dos maneras al menos, claro, cuando los romanos son los fascistas y cuando los romanos es el imperialismo capitalista en general. Bueno, el nuevo cerco de Numancia es la primera obra. El camarada oscuro, y todas estas obras tienen una introducción, un pequeño estudio, y cuando procede, un texto del propio autor. El camarada oscuro, los hombres y sus sombras, claro, casi la que más me interesó de todo el volumen y que me movió a comprarlo, más allá de que sea una colección, quizá la obra que más me interesa de este volumen. Bueno, en realidad hay dos obras bueno, en realidad hay más. La que más, y que enlaza con la sangre de Dios, es Los últimos días de Immanuel Kant. Esto está en la página 307, página 307. Tiene prólogo de Andrés Sorel, claro, todo muy en la línea. No está el título completo, porque en realidad el título es eso quería ver, pero no está. A veces falta parte del título. Ya ha pasado en alguna otra obra que he presentado, como aquella que es una parodia de Havel. El título en realidad era más largo. Los últimos días de Immanuel Kant según son narrados por Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, o algo parecido, pero como aquí no está, pues no. A ver si en el prólogo lo dicen. A ver si en el prólogo lo dicen, de Andrés Soler. Ah, sí, en el prólogo sí lo dicen, pero en la edición definitiva aquí está. Dice: en realidad, la obra se llama Los últimos días de Immanuel Kant, contados por Ernesto Teodoro Amadeo Hoffmann. Pero aquí aparece. Pero bueno, para eso están los prólogos, para que nos digan este tipo de cosas. Demasiado tarde para Filoctetes. ¿Dónde estás, Ulalume? ¿Dónde estás? Porque Poe, ya se ha visto con lo del cuervo, también es un autor clásico y de referencia para Sastre. Y la última obra, la que más me interesaba, es una de las más modernas, que inicia una trilogía criminal, pero la que más me interesaba era esta. Han matado a Procopius. Es un título un poco ridículo, pero es divertida, es muy divertida. Página 569, muy proetarra, muy antiestado español, por supuesto. Hay una... Sí, creo que está aquí en la primera acotación. En la primera... Ah, no.
Bueno, no, es que no lo he abierto lo he abierto por el cuadro tercero, que, que bueno, voy a leer también este fragmento. Cómo describe el espacio dramático y ya nos da una idea de qué estilo de obra es. Saloncito opuesto al estilo de la pequeña burguesía vasca, quizás con algún óleo grande en el que veamos a un fornido Arrantzale con impermeable y portador al hombro de sus remos. Podría haber también un retrato de Sabino Arana, pero no es estrictamente necesario. En realidad, hay muy pocas cosas que sean estrictamente necesarias, tanto en el teatro como en la vida. Importante afirmación que casi deja sin valor el subrayado que quería hacer. Esto es todavía Ulalume. Aquí están, matado a Procopius. No, lo que quería señalar era una pequeña broma casi eutrapélica para hacer ver qué tipo de propaganda Bertzale, proetarra tenemos, pero realmente esto de que hay muy pocas cosas que sean necesarias tanto en el teatro como en la vida es muy significativo, y con eso podemos estar enteramente con Alfonso Sastre. La inmensa mayoría de las cosas que defiende Alfonso Sastre, tanto en el teatro como en la vida, me parecen innecesarias. Por lo tanto, hay muchísimas menos cosas que valen la pena, muchísimas menos cosas de las que él cree. Y en sus obras, afortunadamente, hay bastantes cosas que valen la pena. Bueno, es que en el cuadro primero tenemos la descripción del personaje, que es el ministro del Interior en Madrid. Y empieza describiéndolo así: un hombre, si es posible, acharparrado y feillo. Es decir, ya hasta en los últimos detalles cuida con esmero que la imagen del Estado español sea ridícula. Bueno, como digo, la obra de Alfonso Sastre tal cual, que sin embargo tiene importantes elementos que proceden de otros autores, de Brecht, o de la investigación, porque las obras sobre Kant, la obra sobre Servet, proceden de una detallada, cuidada investigación, y la obra está llena de anotaciones bibliográficas y se puede prestar bastante atención y bastante interés didáctico, educativo a la obra sobre Servet. Además es una defensa de la libertad, caramba, individual. Si es que lo bueno que tiene Sastre es cuando no hace lo que se supone que tendría que hacer según la anatomía del realismo, y hace estudio, encomio y desarrollo de los grandes temas que atañen e inquietan al individuo y no a la colectividad. Y por eso, precisamente, por esa lectura inversa, reversa que puede tener Alfonso Sastre, su obra original, no tanto así, ya digo, sus adaptaciones dramáticas de otros autores, su obra original sí tiene interés. Hombre, como para hacer la lectura obligatoria en el Estado español, quizá, no lo sé, habría que discutirlo, pero no hay que negarle su inmenso e hilarante valor irónico.